Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la política como conflicto. Vamos a hacer un acercamiento a un grupo de autores que tienen una idea más pesimista de la política, que toman justamente la política como conflicto. Tienden a verla como una dominación de unos hombres sobre otros y para generar esta dominación se utiliza la violencia como recurso. Estos pensadores son Thomas Hobbes, Karl Marx y Michel Foucault. Thomas Hobbes nació en Inglaterra en 1588 y es considerado el padre de la filosofía política moderna. Sus escritos fueron a lo largo del siglo XVII. Karl Marx es un pensador alemán que nació en 1818 y fue filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y hasta militante comunista. Y Michel Foucault es un filósofo francés que nació en 1926 y murió en 1984 y también era historiador, psicólogo, sociólogo. Y sus pensamientos, fue muy influenciado por los pensamientos de Marx. Vamos a entonces hacer un acercamiento a lo que pensaba Hobbes. Escribió su gran obra que se llamó Leviatán, en la que manifestaba que el hombre es malo por naturaleza a través de una metáfora, ¿sí? La frase era: el hombre es el lobo del hombre. ¿Esto qué quería decir? Que el hombre se encontraba en una potencial guerra de todos contra todos. Esta situación hacía la vida de las personas embrutecida, peligrosa, pobre. Por ese motivo, los hombres habían llevado a cabo un contrato y por medio de este le otorgaban el poder a un solo hombre soberano o a una asamblea soberana. Este soberano tenía la concentración del poder militar y político. Hobbes no creyó que las formas de gobierno podían dividirse en buenas y malas, tampoco en gobiernos mixtos, es decir, un gobierno donde la soberanía se repartiera entre diferentes sectores sociales. Creía que el poder era absoluto e indivisible y por ello mismo fue considerado el gran teórico de las monarquías europeas. Hobbes llama Leviatán a este soberano, que es representado por miles de hombres. Ven esos hombres que están en su cuerpo. En una mano tiene la espada, que representa la violencia, y en el otro el básculo, que representa la creencia. Él consideraba que el orden social se obtenía a través de un contrato. El poder era delegado en el Estado y esto se llevaría a través de un pacto social para evitar desgarramientos sociales. El soberano, al recibir la cuota de soberanía de cada uno de los integrantes de la sociedad y recibir estos derechos, tenía la capacidad de poner orden y seguridad, de tomar decisiones para un bien común. Ahora nos vamos a acercar al pensamiento de Karl Marx. Hizo la crítica más profunda al capitalismo y al funcionamiento de la sociedad occidental en general. Para Marx, lo más importante a la hora de pensar en la organización social era su modo de producción económica. Había que conocer su modo de producción económica para saber la organización social. Cuando hablamos de capitalismo, nos referimos a la economía basada en la industria. Tanto en el feudalismo como en el capitalismo, las personas se dividían en dos clases sociales, los dominantes y los dominados. Los dominantes eran los dueños de las industrias, en el caso del capitalismo, la burguesía, y los dominados eran los trabajadores, eran el proletariado. Para este autor, la historia de la humanidad es la historia de la lucha entre las dos clases. La clase dominante necesita dominar a los trabajadores para poder obtener ganancias y continuar siendo la dueña de los medios de producción.
Las esferas de la sociedad, como la cultura, la política, las leyes, la ideología en general, estaban organizadas para garantizar que las formas de producción económica se sigan reproduciendo, es decir, organizadas por la hegemonía para reproducir las desigualdades sociales. Esta dominación tiene un origen violento y se sigue sosteniendo por la hegemonía. El origen violento es, digamos, aprovecharse de la necesidad de los explotados, de los oprimidos. Para el marxismo, la democracia burguesa y la competencia electoral que en ese momento se practicaba para gobernar eran formas que no eran verdaderamente libres. Primero, porque los que competían pertenecían a la clase burguesa, ¿sí? Y tenían intereses y tomaban decisiones en base a estos intereses, como por ejemplo la propiedad privada que sostenía la dominación. Si los motivos eran puestos en dudas por el pueblo, ahí se utilizaba la violencia como forma de garantizar el orden social. Así que, para Marx, el consenso social no era verdadero, porque las personas no eran verdaderamente libres para elegir, justamente, ni para pensar, porque justamente no tenían un pensamiento emancipado, no estaban emancipadas. Ahora nos acercaremos a lo que piensa o lo que pensó Michel Foucault. Es más cercano al presente, ¿sí? Es más contemporáneo, y este pensador consideró la política más cercana a la violencia. A diferencia de otros autores, Foucault no ubica el poder en una institución principal, como por ejemplo Hobbes, que lo ubica en el soberano. Tampoco el poder lo ejerce simplemente un nivel social sobre otro. Foucault dice que está presente en todos los niveles de la sociedad, a diferencia de Marx, que piensa que el poder lo tiene la clase dominante, ¿sí? Por sobre los dominados. El poder no es algo que se posee, que se tiene, sino que se expresa en actos. No es una cosa, sino una relación, y se vincula con el saber, con el control de ideas respecto de lo que es cierto, de lo que no, lo que es verdadero, es decir, lo que es aceptado como válido socialmente. Foucault ubica la presencia de poder en todas partes, en todas las instituciones. Ven en la imagen que están las cárceles, los trabajos, las escuelas, ¿sí? El poder está ubicado en todas las instituciones. En el trabajo, por ejemplo, el jefe con el empleado, en la escuela, el docente con el alumno, en la familia, los padres con los hijos, en el gobierno, los gobernantes y los gobernados. Este dispositivo de poder implica mecanismos de producción de verdad, conocimiento y autoridad. Se producen los conocimientos que son válidos, los que consideran que son válidos, como por ejemplo los científicos, ¿sí? Y se descartan los que no, como por ejemplo los alternativos. Es a partir de la construcción de ese discurso socialmente aceptado que estos mecanismos logran un orden socialmente determinado. Acá tenemos una imagen que es actual, pero bueno, que representa un poco lo que piensa Michel Foucault. El poder produce verdad, produce discursos, y nosotros somos los sujetos. Este discurso produce sujetos, y nosotros somos estos sujetos, que sostenemos estos discursos gracias a que los aceptamos, ¿sí? Que los reproducimos gracias a nuestras creencias y hasta nuestra forma de actuar.
A esto Foucault lo llama microfísica del poder. Por lo cual Foucault dice que el orden social se obtiene a través de estos discursos dominantes. Pero frente al poder hegemónico siempre surgen resistencias. Estas resistencias son silenciosas, pero resistencias al fin. Bueno, espero que les haya servido la explicación y nos vemos pronto.